Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema libres para obedecer. Como siempre en nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Lo invitamos, y yo creo que eso debería ser algo ya con tantos años que llevamos, ¿verdad? Con los años que llevamos ya haciendo este programa. Cuando usted vaya a ver nuestro programa, tome su Biblia, tome la Torá, tome el libro de los profetas, tome el libro de Brit Hadashah, ¿no? El Pacto Continuado, Nuevo Testamento, como usted lo conoce. Pero tome su Biblia, mis amados. Y así puede seguir las enseñanzas, puede seguir las escrituras que compartimos en todo momento. Y estamos durante este año, como hemos dicho, pero para los nuevos que nos sintonizan, estamos estudiando el libro de Tehilim, el libro de Salmos, ¿verdad? Que su palabra en hebreo es Tehilim. Y verdaderamente esta enseñanza del día de hoy, libres para obedecer, nos trae la oportunidad, mis amados, de poder no solamente, escuche bien, ver en la porción que vamos a compartir las maravillas y los milagros que Dios hizo a nuestros antepasados en el pueblo de Israel, en el Éxodo, sino que debemos entender también que hay un propósito dentro de todos estos acontecimientos que veremos a continuación. Y hoy, mis amados, escuche bien, es hora de abrir nuestros corazones, no a una enseñanza que podamos compartir, sino que debemos abrir nuestros corazones a lo que el Eterno está hablando, que no serán palabras humanas, mis amados, palabras humanas nuestras, sino que son las palabras del Dios de Israel, nuestro Creador, las que van a escuchar hoy, mis amados, y las que escuchan todos y cada uno de los programas y los segmentos que tenemos en Algo Nuevo para Ti. Y hoy van a escuchar la voz del Creador literalmente, mis amados. Si usted nunca ha escuchado la voz de Dios, hoy podrá escucharla bien claro con todas sus letras, mis amados. Muchas veces pensamos que la voz del Eterno, la voz de Dios, es como las películas de Hollywood, así con mucho drama y mucha ficción, como nos la presentan en muchas de las ocasiones, en muchos de los casos, sino que esta es la vida real, mis amados. El ser un creyente en el Dios único y verdadero, mis amados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es una fantasía. El problema está en que en nuestros corazones y en nuestra mente, mis amados, necesita aprender y necesita aceptar las palabras de nuestro Creador. Necesitamos tomar seriedad ante no solamente una porción de un lindo salmo que vamos a leer hoy. Tenemos que tomar la seriedad ante la orden de un rey, como lo es el Dios de Israel, que su reino es inigualable, es incomparable, no es de esta tierra, y las palabras de nuestro Creador va por encima de nuestros pensamientos y nuestras opiniones llenas muchas veces, mis amados, de ignorancia.
Porque nuestra opinión solo sirve, escucha bien, la opinión nuestra solo sirve para aquel que las dice. Solamente para eso. Es como las excusas. Las excusas solo sirven para aquel que las dice, pero para los demás no les sirve, porque quizás le hemos fallado a nuestro prójimo. Lo mismo pasa aquí. Las excusas, las opiniones solamente sirven para el que las dice, no para Dios. Dios es santo y es soberano. Ante el Dios de Israel solo hay una palabra que prevalece y su voluntad es soberana, mis amados. Y no solamente es soberana, sino que es buena y es perfecta. Porque Dios es nuestro creador y siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros, como buenos ignorantes, escuche bien, rechazamos sus palabras y luego que nos quejamos, del por qué Dios no nos bendice, del por qué no nos salen las cosas como deberían salir, o como a veces ignorantemente nosotros queremos que salgan todo el tiempo las cosas. Y las cosas van de mal en peor. Y es sencillamente, mis amados, por causa de nuestra desobediencia. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Tehillim, el libro de Salmos. Busque su Biblia, mis amados. Busque su Tanakh. Tehillim, Salmo 105, capítulo 105, versículo 33 al 45. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Esta porción nos enseña cómo el Eterno, para el tiempo del Éxodo, pudo bendecir al pueblo de Israel, mis amados. Este salmo hace una descripción de lo acontecido en Egipto cuando Israel fue esclavizado por más de 400 años, pero como así también llegó la libertad. No solamente los liberó de una esclavitud, sino que Dios le devolvió lo que habían perdido una vez luego de la muerte de Joseph, el gobernador de Egipto, un hebreo, hijo de Jacob o de Israel, que fue, ustedes saben, vendido por sus hermanos como esclavo y terminó siendo el gobernador de Egipto. Y en el momento de la sequía, en el momento de la hambruna, Joseph se reencuentra con sus hermanos, los trae a Egipto con toda su familia, les dan la tierra de Gosén en Egipto para que se establezcan y allí permanecieron. Luego de la muerte de Joseph muere y Egipto entra en una situación difícil porque ven que el pueblo hebreo está siendo bendecido, tuvieron temor y así los esclavizaron por más de 400 años. Y eso estaba profetizado ya desde Génesis hacia Abraham.
mis amados, y le acabé de hacer un resumen de mucho tiempo en nada, pero es para que tengan una idea de lo que estaba ocurriendo allí, mis amados. Podemos ver los grandes milagros de Dios en toda esta porción del capítulo 105 del libro de Tehilín, el libro de Salmos. Dice que los sacó con riquezas. Dice que los sacó con plata y oro y no hubo enfermedad en las tribus. Son milagros, mis amados. Bendiciones del Padre. Egipto se alegró de que Israel se fuera de Egipto por causa del terror de los juicios que vinieron a través de las plagas, mis amados. Y mientras estaban ya en el desierto, el pueblo ya había salido de Egipto, ya había ido al desierto, y el Eterno le puso una nube para cubrirlo del sol y una columna de fuego para que le alumbrara el día. O sea, le puso una columna de nube y la misma columna se tornaba en fuego. La tenían de día y de noche, mis amados. Y les dio alimento del mismo cielo. Venía maná, venía pan, vino una vez codornices. Y el Padre les proveía a ellos agua de las rocas, de la peña. Y fueron tantos los acontecimientos, mis amados, las enseñanzas que quizás no vamos a tocar, los milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel, que nos vamos a tocar en esta enseñanza. Le podemos mencionar solamente uno, cuando se abrió el Mar Rojo, tantas las cosas que ocurrieron con el pueblo, que las podemos mencionar en esta enseñanza, pero es que queremos ir al grano en esta enseñanza, mis amados. Y todos los acontecimientos que nos enseña esta porción son maravillosos, pero aún podemos continuar leyendo. Pero esa lectura, mis amados, el Salmo 105 se la dejamos de asignación, mis amados. Acabamos de leer una porción del 37 al 45, pero le dejamos todo el capítulo para que usted lo lea con nosotros en sus casas, privadamente o en sus hogares, donde estén, donde puedan estar, mis amados. Usted se supone que tenga la Biblia ahí ahora abierta, le invitamos a eso mismo para que lo lea ahí mientras damos la enseñanza, mis amados. Capítulo 105 del libro de Tehilín, para que pueda continuar sus estudios, mis amados. Y podemos mencionar todas las descripciones de este capítulo, pero lo más importante es la enseñanza de toda esta porción que acabamos de leer, mis amados. Dice que Dios se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Cuando Dios los sacó, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, no solamente fue con mano fuerte, sino que dice en el versículo 5 que sacó a su pueblo con gozo, sacó a su pueblo con júbilo, mis amados, a sus escogidos. Dios estaba deseoso de liberarlos, pero el pueblo necesitaba arrepentirse en aquel tiempo del éxodo, antes que ocurriera el éxodo, para poder ser libres de aquella esclavitud. Dios tenía todas las intenciones de bendecir, mis amados, a nuestro pueblo, que entonces los sacó de Misraim, de Egipto. Los sacó con gozo y con júbilo, y les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos. Ellos heredaron para poder vivir. Pero dentro de estas bendiciones de libertad, mis amados, todas estas bendiciones de bondad y de justicia, había algo muy profundo detrás de todos estos milagros, detrás de esa liberación, detrás de las columnas de nube, detrás del agua en la peña, detrás del maná, detrás de la codornices. Todos esos milagros son maravillosos, son buenos, son voluntad del Padre. Pero había algo mucho más profundo que verdaderamente es el propósito de la voluntad del Padre. Capítulo 105 de Salmos. Hay una intención del corazón de Hashem
Hay una intención en el corazón de Dios. Dice el versículo 45 del capítulo 105 de Salmos, que Dios los liberó de la esclavitud, los bendijo en el desierto y les entregó la tierra prometida. Pero aquí viene la intención, mis amados. Y escuche bien, porque yo no voy a hablar de mi propia opinión. Aquí viene la voz de Dios a hablar, mis amados. Porque solamente nosotros nos vamos a encargar de repetir esas palabras. Vamos a leer las palabras del Eterno que nos hablará a todos. Ponga atención, mis amados. Salmo 5, versículo 45. Toda esta liberación, mis amados, todas estas bendiciones para el pueblo de Dios fueron. Lo vamos a leer. Salmo 5, versículo 45. Salmo 105, versículo 45. Miren la voz de Dios para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Voy a leerlo de nuevo. Yo voy a contar hasta 5 en este programa. Sí, porque yo sé que hay gente que no le importó esta palabra. Busquen su Biblia. Le voy a dar 5 segundos para que busquen su Biblia y lo lea con nosotros. Búsquela. 1, 2, 3. Salmo 105, versículo 45. 4. Hay veces que hay que tratar así con muchos corazones, mis amados. Lento y tranquilo, sin prisa. 5. Ya hice el conteo. Escuche bien. Todos los milagros, todas las bendiciones que Dios hizo en el Éxodo, todos los acontecimientos fueron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Esa es la voz de Dios. En ningún momento dice que Dios les entregó todas estas bendiciones para que el pueblo haga lo que le venga en gana y que actúen bajo su propia opinión. Aquí está diciendo que Dios les entregó todas estas bendiciones prometidas a Abraham, porque Israel es el pueblo escogido de Dios y Dios es su rey, y la palabra de un rey tiene leyes, mis amados. Y el propósito de haberlos libertado era para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Pero usted que está sintonizándonos, muchos de ustedes, no estoy diciendo a todo el mundo, y yo en un momento dado de mi vida, ya gracias al Padre pude aprender, dicen y hemos dicho que somos el pueblo de Dios, pero decimos, sin embargo, que los mandamientos ya no hay que obedecerlos. Entonces, ¿usted es pueblo de Dios? ¿O qué es usted y qué soy yo, mis amados? ¿De dónde sacamos la mentira de que los mandamientos no hay que obedecerlos, mis amados? ¿De dónde? Busque, ¿dónde? Usted está repitiendo la mentira de otro. Nosotros le retamos a usted que busque desde el primer capítulo de su Biblia. Búsquela. Búsquelo desde Génesis hasta Apocalipsis. Le vamos a retar, mis amados. Y busque donde hay un capítulo o un versículo que exista en su Biblia
donde diga que los mandamientos ya no hay que obedecerlo y que los mandamientos están abolidos. Búsquelo. Yo les reto a usted, mis amados. Y lo hago con mucho respeto, pero los reto. ¿Sabe qué, mis amados? No va a encontrar nada escrito de que los mandamientos se abolieron. No lo va a encontrar, mis amados. Pero búsquelo. No me crea a mí. Búsquelo. Yo se los reto. Yo los reto. Con todo el corazón, con todo mucho amor y respeto, mis amados. Se lo digo tranquilamente, no lo digo con algo de sarcasmo. Yo lo reto a usted. Búsquelo. No lo va a encontrar. Al contrario de la desobediencia y la mentira que usted dice que dice la palabra, porque no lo dice, usted te está repitiendo algo que se inventó otro. Usted está diciendo que la palabra de Dios ya no hay que obedecerla, que los mandamientos, porque la palabra de Dios son los mandamientos, mis amados. Sencillamente como eso. Usted dice que los mandamientos no hay que obedecerlos. Mis amados, Dios tiene una sola palabra. Y su palabra es ley. Y si decimos que somos el pueblo de Dios, debemos obedecerla. Y es una vergüenza que veamos a los pueblos incircuncisos, idólatras, de todas las religiones paganas, que no son el mismo Dios nuestro, el Dios de Israel. Cómo tienen sus libros sagrados y cómo ellos adoran a sus dioses que no existen, solamente en la mente de ellos. Cómo ellos veneran e idolatran a sus dioses y son obedientes a sus libros sagrados para ellos. Pero nosotros que tenemos la verdad de todas las cosas en las manos, que son sus palabras, es su Torá, mis amados, nosotros despreciamos a Dios desobedeciendo las palabras de nuestro Padre. Nosotros despreciamos a Dios cuando somos desobedientes y todavía pretendemos bendición, mis amados. Todavía pretendemos que Dios nos bendiga. La voluntad de Dios no se centra en los milagros. Quizás muchos fueron drogadictos, otros alcohólicos, otros infieles, otros estuvieron enfermos y hubo milagros y Dios los restauró. Pero la voluntad de Dios no se centra en los milagros. La voluntad de Dios se centra en la obediencia, en que obedezcamos sus palabras. ¿Y cuáles son sus palabras, mis hermanos? Las opiniones nuestras. Los inventos doctrinales que se inventan los seres humanos. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios, mis amados, son sus mandamientos. Y no hay palabra más grande o no hay palabra con más autoridad que los mandamientos de nuestro Creador. Y lo digo frente a unas cámaras, yo no me escondo, mis amados, yo lo digo abiertamente. Una cosa son los milagros, que hasta muchos de los impíos reciben, porque Dios es misericordioso cuando quizás Dios los libra de un accidente, o cuando son ajusticiados porque alguien les hizo daño y esa persona que hizo daño es arrestada o es enjuiciada. Ahí hay justicia de Dios, porque somos creación de Dios y Dios es misericordioso. Pero no quiere decir que usted está en la voluntad de Dios. Mis amados, debemos separar una cosa de la otra, mis amados. Debemos entender que tenemos que aprender, mis amados. El que Dios lo libere a usted del alcohol, de la drogadicción, de la pornografía, de la fornicación, de la mentira, de una enfermedad, y ahora es un hombre, una mujer íntegro que sirve a Dios. Pero si no
hay obediencia a los mandamientos, mis amados, todavía le falta crecer aún más. No está todavía dentro de la voluntad perfecta del Padre. Quizás ya no comete esos pecados, pero las demás cosas, ¿qué? ¿Dónde están las palabras de Dios y que nosotros representamos a esas palabras supuestamente, pero no estamos llenas de ellas? Porque no hemos crecido, porque no hemos permitido que la palabra de Dios se quede en la mente y en el corazón como Dios dice que nos las va a plasmar, pero nosotros no hemos querido que Dios las ponga en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que las usemos como amuleto para adornar la mesa o el carro. Pero se nos olvida que esto es la vida y hay un precio de sangre que se pagó por ella. Y que el mismo Mesías vino a cumplir y nos enseñó cómo a cumplirla y nos da la instrucción de cumplirla. Y yo no estoy mintiendo. Si nosotros como pueblo de Dios decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, si amamos, obedecemos. No diga que ama a Dios, sino lo demuestra con sus actos, mis amados. Si nosotros como el pueblo de Dios no somos obedientes a los mandamientos, entonces no hemos visto el propósito de Dios. Solamente vimos el milagro de nuestra salvación, pero no vimos que la salvación fue para lo mismo que ocurrió en el versículo 45. Mucho menos hemos entendido entonces la voluntad del Padre. Solo hemos visto los milagros. Por eso cuando el pueblo de Israel vio los milagros frente a sus ojos, tampoco entendieron el propósito y por eso se quejaron, por eso idolatraron con el becerro, mis amados. Y por eso luego de entrar a la tierra prometida fueron expulsados por su desobediencia. Y que antes de que entraran a la tierra, y cuando entraron 2 veces fueron expulsados. Pero antes de que hubiesen entrado, mis amados, ellos despreciaron. La primera generación del Éxodo despreció la tierra prometida porque decía que habían gigantes y que no podían con ellos. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron: a esos los comemos como a pan. Y tuvo que morir la primera generación por haber despreciado a Dios, por haber desobedecido a Dios. Y la primera generación del Éxodo murió y sus hijos, la segunda generación, fueron los que pudieron entrar, mis amados. Y hoy por hoy, en este siglo que estamos, usted y yo, Israel, no importa de qué campamento usted sea, no importa de qué, si usted es cristiano, si usted es judío, no importa de qué denominación sea. Hoy por hoy, a menos que todo el pueblo de Dios se arrepienta, véngase los cristianos, véngase los judíos, véngase los mesiánicos, véngase raíz hebrea, como usted le dé la gana llamarse, mis amados. Esto hay que cogerlo en serio. Está escrito y profetizado que Israel pasará por la tribulación que jamás ha experimentado, ni aún con el holocausto, mis amados, por causa de nuestra desobediencia. Y solo un remanente, una pequeña porción del pueblo obedecerá. El pueblo de Dios está dormido. Yo soy músico, pero muchos de nuestros músicos están dormidos en los conciertos y en las giras y se olvidan de meterse con Dios. Y creen que yendo a Israel solamente ya están muy cerca. Baruch Hashem, que hacen aliyá y visitan y hacen turismo, pero eso no les da a ellos la certeza de que sean obedientes. Hay que obedecer. Si hay un pueblo que ahora mismo está corrompido, se llama Israel. La meca del pecado, la meca del homosexualismo, la meca de toda la maldad. Israel, el pueblo de Dios. Solo un remanente obedecerá y es hora
de escoger la bendición para que seamos bendecidos, de escoger la obediencia para que sigan bendecidos. Debemos obediencia a nuestro Dios, mis amados, al Dios Todopoderoso. Si usted dice que ama al Dios que liberó al pueblo de Israel en el Éxodo y que ese mismo Dios lo ha bendecido a usted de alguna manera porque ya no hace el pecado que hacía antes, que cometía antes, que es lo más preciado en su vida, que entregó a su primogénito y aceptó el sacrificio para la salvación de nuestras almas a causa del sacrificio de Yeshua. Déjenos, mis amados, solo informarle que ese Dios que tiene unas leyes, mis amados, que Él dice que debemos obediencia, pero nosotros las despreciamos porque opinamos que ya no hay que obedecerlas. Dios nos entrega la salvación para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Salmo 105, 45. Si usted no cree lo que está escrito ahí, usted está bien perdido, mi amado. Sencillamente, el que dice que hay que desobedecer, que ya no hay que obedecer, es un desobediente. Y sencillamente usted no está obedeciendo, mis amados. Somos libres, pero somos libres para obedecer, no para hacer lo que se nos parezca. Si usted es de los que vive como les parece y como usted entiende que debe vivir, sencillamente no está obedeciendo. Debemos vivir como Dios dice que vivamos y hagamos, y no como querramos. Porque usted se sienta bien no quiere decir que está obedeciendo. Usted se siente bien porque Dios es misericordioso. Pero nuestro amor y nuestra honra a nuestro Padre solo se demuestra en nuestra obediencia, mis amados. A su papá y a su mamá, si usted lo desobedecía, le ponía en timeout, le castigaba, le dejaba una semana sin televisor y todo lo demás que se inventan los padres, nosotros los padres, para darle disciplina a nuestros hijos. Dios no es la diferencia. Así que hágase una evaluación, yo me hago la mía y comencemos a obedecer, mis amados. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho, mucho amor, mis amados. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shawato. Buena semana. Shalom. Shalom, bendiciones. Queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en su programa Hogar con Valor. Como siempre nosotros decimos, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho amor, paciencia. Y cada semana mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios. Pero no solo eso, sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación, no importa el estado, no importa el lugar donde tú estés en tu matrimonio, siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor, ser felices y estar en armonía. Así es que acompáñanos cada semana en tu segmento Hogar con Valor. Bendiciones. Shalom. Shalom. JediMinistries.com, Yeshua Education International Ministries. Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos, la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida, siendo Yeshua el centro. Tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple, operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torá. Visita hoy JediMinistries.com, inspirando líderes para un mañana.
Shalom, bendiciones. Soy tu hermano y amigo Juan Carlos Suaste y quiero invitarte a nuestro segmento Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. Cada sábado a las 12 de la tarde te invito a que vengas y juntos exploremos la porción bíblica semanal llamada la Parashá. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un contexto, en un lenguaje y para un pueblo que tenía unas costumbres muy diferentes a las nuestras? Nuestra tarea entonces es tomar la porción bíblica, escudriñarla, leerla y estudiarla en su contexto arqueológico, político, social, religioso y ver cómo esa palabra se vuelve viva y eficaz para nuestro tiempo. La Torá no es una religión. La Torá no es un movimiento de moda. La Torá son las instrucciones de Dios que nos ha dado para que podamos vivir correctamente y podamos ver la bendición en nuestras vidas. Así es que te invito a través de Facebook Live y a través de YouTube a que te sintonices con nosotros cada sábado a las 12 de la tarde y juntos podamos estudiar la porción bíblica en su contexto y aprender muchas cosas. Así es que te invito y juntos estudiemos la bendita y maravillosa palabra del Señor. Te espero. Bendiciones y shalom, solo pasando por aquí para invitarte que todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana estamos aquí por este espacio de algo nuevo para ti con Kavaná, intención del corazón. Nos vamos a gozar, vamos a aprender de la casa de nuestro rey, de sus mandamientos y de todo lo que conlleva ser un buen siervo de Elohim. Así que no te lo pierdas todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana, Kavaná, intención del corazón. Shalom, hermano. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel.